Hola, mi nombre es Catalina Ruz y en esta cápsula penitenciaria de la Red de Acción Carcelaria les vengo a hablar brevemente sobre maternidad y cárcel. Es importante destacar que si queremos hablar sobre maternidad, es necesario que primero hablemos de problemáticas de género en el sistema penitenciario. En las últimas décadas ha existido un importante aumento del uso de la cárcel como herramienta de control y orden social, tanto en Chile como en otros países del mundo. En este contexto, si bien la población penal femenina representa menos del 10% del total de personas privadas de libertad, particularmente han sido el grupo con mayores niveles de crecimiento. Existe evidencia de que las graves consecuencias que genera la cárcel en la vida de las personas que entran en contacto con ella son diferentes entre mujeres y hombres por razones de género. Y en un sistema penitenciario androcéntrico que ha sido históricamente diseñado para hombres, estas diferencias han sido escasamente estudiadas y escasamente integradas en la agenda penal, lo cual genera como resultado que actualmente tengamos un sistema penitenciario con grave falta o nula perspectiva de género en su funcionamiento. Considerando que vivimos en una sociedad patriarcal, donde producto de la división sexual del trabajo es en las mujeres en quienes recae principalmente los trabajos de cuidado y domésticos, una de las grandes dificultades que emergen cuando hablamos de encarcelamiento de mujeres es la obstaculización de la maternidad. Existen cifras nacionales al respecto que evidencian esta situación. Alrededor de un 90% de las mujeres privadas de libertad son madres, y esto contrasta con un 70% de los hombres encarcelados que son padres. Asimismo, un 80% de los hijos o hijas vivía con sus madres cuando éstas fueron detenidas, y alrededor de un 60% de estas niñas o niños tiene un padre totalmente ausente. Estudios más recientes muestran que incluso menos de un 20% de los niños y niñas queda viviendo con su padre biológico una vez que su madre es encarcelada. Por lo tanto, todas estas cifras muestran que es altamente probable que las mujeres hayan sido las principales personas a cargo emocional y económico de sus hijos o hijas previo al encarcelamiento, y por lo tanto da luces de la grave disrupción que ocurre en las dinámicas y economías del hogar cuando esto ocurre. Para hablar de maternidad y cárcel, es fundamental también que no reduzcamos el problema y la vulneración que viven las mujeres a su condición de madres. Como sostenía Carmen Anthony, una destacada criminóloga feminista, la cárcel es un espacio especialmente discriminador y opresivo para las mujeres. Es así doblemente estigmatizador en tanto un contexto patriarcal, si es que tenemos en cuenta los roles de género que son socialmente asignados. De esta forma, una mujer que delinque no solamente es estigmatizada por no cumplir con la ley, sino que también es estigmatizada por no cumplir con los limitados estereotipos de género que le fueron asignados, convirtiéndose así en una mala mujer. Esta doble estigmatización que sufren no solamente repercute en las condiciones que viven dentro de la cárcel y en el trato que reciben en los distintos contactos con el sistema penal, sino que también repercuten en menores niveles de apoyo familiar y social en contraste con los hombres cuando son encarcelados. Además, autores muestran que este doble estigma no solo las afecta a ellas y a sus oportunidades y trayectorias, sino que también se extiende a sus grupos familiares, incluyendo a sus hijos e hijas quienes son fuertemente discriminadas por tener a una madre privada de libertad. Cabe mencionar también que las mujeres, además de ser en mayor medida madres que los hombres padres en el contexto carcelario, también tienen trayectorias con mayores niveles de vulneración y, como plantea una autora que le llama la múltiple marginalidad, estas trayectorias se caracterizan por tener altos niveles de violencia de género, exclusión y victimización, tanto en su niñez como en su vida adulta. Esta situación se reproduce en la cárcel al ser sus derechos sistemáticamente violados dentro. En este contexto, y como plantea Carmen Anthony también, a partir de entrevistas que buscaban recoger la experiencia de mujeres privadas de libertad, un aspecto sumamente traumático para ellas era efectivamente la separación que vivían de sus hijos o hijas, la sensación de incertidumbre que venía con esta situación, y también asociada a los estigmas sociales y al machismo, venía también acompañado con culpas y problemas de salud mental. La literatura habla extensamente de las consecuencias que el encarcelamiento parental en general puede tener sobre los hijos o hijas.
Y existe cierto consenso al asociarlo con conductas como la agresividad, con la disminución de los logros escolares, con mayores tasas de deserción, con problemáticas de salud mental, con consumo de sustancias e incluso con involucramiento delictual. Se cree que estos efectos podrían ser particularmente agudos y pronunciados en el caso de las madres, ya que por un lado es mayor la proporción de mujeres encarceladas que tienen hijos e hijas, y por otro lado, como vimos, también es más probable que ellas hayan sido las principales cuidadoras de estas niñas y niños, previo a ingresar a la cárcel. Sin embargo, la literatura respecto a los efectos del encarcelamiento de mujeres hasta el día de hoy es limitada y los resultados han sido poco consistentes. Más aún, la literatura más actual intenta apuntar a la heterogeneidad detrás del efecto que normalmente se observa. Es decir, busca explicar cómo el efecto de este encarcelamiento varía de acuerdo con variables externas del contexto, de la relación de la niña al niño con la madre previo al encarcelamiento, de características del castigo, del ambiente en el que queda la niña o niño cuando la madre es encarcelada, también en características individuales como el género y la edad de la niña o del niño, entre otras que podrían estar afectando. Y esto también se ha visto en el contexto nacional representado y evidenciado. De esta forma, es importante comprender que cuando hablamos de cárcel, no solamente estamos hablando de reproducción de pobreza, exclusión y vulneración de derechos en la población carcelaria como un grupo homogéneo de personas, sino que es fundamental que analicemos todas estas problemáticas desde una perspectiva de género, para comprender cómo operan las distintas inequidades de género estructurales y sus interseccionalidades en el sistema penitenciario. Y como vimos a lo largo de esta cápsula, en el sistema patriarcal en el que vivimos actualmente, esto implica directamente que hablemos además de las consecuencias que la cárcel tiene sobre las mujeres, las consecuencias que tiene sobre sus maternidades y las consecuencias que tiene sobre sus hijos e hijas. Muchas gracias.